Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. La noche de hoy traemos nuevos relatos para entretenerte. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte, coméntanos de qué parte del mundo nos ves. Comenzamos. Decidí aventurarme en la vieja casa abandonada al final de la calle, de la cual todos en el pueblo hablaban con un temor reverencial. Dicen que ahí ocurrió una tragedia hace más de medio siglo, una familia entera desapareció una noche de tormenta, y desde entonces nadie ha querido vivir ahí. Las historias sobre extraños ruidos y luces que aparecen en las ventanas atraían a los curiosos, pero la mayoría se alejaba pronto, incapaz de soportar la atmósfera densa y opresiva del lugar. Yo, en mi afán de encontrar alguna explicación racional, decidí pasar una noche dentro de la casa. Con mi lámpara y una cámara, entré por la puerta principal, que crujió como si no hubiera sido abierta en décadas. El aire estaba helado y la oscuridad parecía envolverme, a pesar de que la linterna iluminaba el camino. Mientras exploraba las habitaciones, sentía una creciente sensación de ser observado. Los muebles, cubiertos de polvo, permanecían intactos, como si la familia hubiera desaparecido de repente. Al subir las escaleras, el aire se volvió más denso, casi sofocante. Llegué a lo que parecía ser el dormitorio principal. Allí, en el centro de la habitación, vi algo que me heló la sangre, un viejo espejo roto, del que emanaba un leve susurro, como si algo o alguien quisiera comunicarse. Me acerqué, y de repente, la habitación se sumió en una oscuridad total. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en una negrura absoluta. El susurro se hizo más fuerte, formando palabras que no lograba entender. Mi corazón latía desbocado, y una fuerza invisible parecía mantenerme inmóvil frente al espejo. De pronto, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Giré la cabeza, pero no había nadie. El susurro se transformó en un grito, desgarrador, y el espejo reflejó algo que nunca podré olvidar, una figura oscura, sin rostro, que se acercaba hacia mí desde el fondo del cuarto. En un acto de puro instinto, corrí hacia la puerta, tropezando con los muebles, y bajé las escaleras a toda velocidad. La casa, que antes había estado en silencio, ahora vibraba con un sonido ensordecedor, como si las paredes mismas estuvieran gritando. Finalmente, logré salir, con la puerta cerrándose de golpe detrás de mí. Al volver la vista hacia la casa, vi una luz en la ventana del dormitorio principal, y, enmarcada por la luz, la misma figura oscura que había visto en el espejo. Se quedó ahí observándome hasta que di un paso atrás y la luz se apagó. Desde esa noche, cada vez que paso por esa calle, la casa parece mirarme, como si estuviera esperando que vuelva. Y aunque intento olvidarlo, sé que algo en esa casa sigue vivo, atrapado entre este mundo y el otro, y no descansaré en paz hasta que lo enfrente de nuevo, aunque eso signifique que nunca salga. Había pasado un largo tiempo desde que escuché hablar de la Casa del Cerro, pero nunca pensé que la historia sería cierta. Era una vieja mansión victoriana, abandonada desde hacía décadas, a la que la gente del pueblo evitaba acercarse. Decían que estaba maldita, que quienes se atrevían a cruzar su umbral no volvían a ser los mismos. Pero yo no creía en esas cosas, o al menos eso pensaba. Una noche, atraído por la curiosidad y tal vez por una pizca de orgullo, decidí explorarla por mi cuenta. Me armé con mucho valor y yo, sin decírselo a nadie, me dirigí al cerro. Al llegar, la luna llena iluminaba la fachada de la casa, resaltando sus paredes descascaradas y ventanas rotas. El lugar parecía susurrar mi nombre, atrayéndome con una fuerza invisible. Empujé la puerta principal, que se dio con un chirrido largo y doloroso. El interior estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera pisado allí en años. El aire era denso, cargado de un olor, a humedad y algo más. Algo que no pude identificar en ese momento. Encendí la linterna y comencé a explorar, mis pasos resonaban en el silencio absoluto. A medida que avanzaba, el ambiente se hacía más pesado. Escuché ruidos extraños, crujidos en el suelo de madera, susurros, a lo lejos, como si alguien más estuviera allí conmigo. Pero no podía ver a nadie. Me repetía a mí mismo que todo era fruto de mi imaginación, que no había nada de qué temer. Pero la sensación de ser observado era cada vez más fuerte. Subí las escaleras, que crujían bajo mi peso. El segundo piso estaba aún más oscuro, y el aire se sentía más frío. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad total. Intenté encenderla de nuevo, pero no respondía. Mi corazón latía con fuerza, sentía el pánico subir por mi garganta. Entonces lo escuché, un susurro cercano, justo detrás de mí. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía respirar. Sentí una mano fría rozar mi hombro. Giré lentamente, con la esperanza de que fuera solo el viento, pero lo que vi me paralizó. Frente a mí, en la penumbra, había una figura alta y delgada, con una cara pálida y triste, como si no tuviera alma, solo sombras donde deberían estar.
Su boca se abrió, y un gemido agudo resonó en mis oídos, perforando mi mente. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura se acercó más, extendiendo una mano esquelética hacia mi rostro. El frío era insoportable, y una desesperación indescriptible se apoderó de mí. Sabía que si me tocaba, no saldría vivo de esa casa. Con un esfuerzo sobrehumano, logré dar un paso atrás, luego otro, hasta que tropecé y caí por las escaleras. El golpe me devolvió la movilidad. Me levanté con dificultad, adolorido, y corrí hacia la puerta de entrada. Podía sentir a la figura siguiéndome y su presencia era como un peso en el aire. Llegué a la puerta, la abrí de un tirón y salí corriendo hacia el pueblo, sin atreverme a mirar atrás. Cuando finalmente llegué a mi casa, me encerré en mi habitación, temblando, incapaz de dormir. Al día siguiente, la casa en el cerro, se veía igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo me había seguido. Desde esa noche, los susurros no me han dejado. A veces los escucho en los rincones oscuros de mi casa, a veces siento el frío en mi piel. Sé que tarde o temprano, volverá a por mí. Y esta vez, no creo que pueda escapar. Voy a contarte una historia que hasta el día de hoy me pone la piel de gallina. No sé si creerás en fantasmas, pero después de lo que me pasó, no me queda duda de que existen. Hace unos años, me mudé a una casa antigua, en un pequeño pueblo, buscando un poco de tranquilidad. Desde el principio, la casa tenía un aire extraño. Era de esas casas, que parecen habitar en una sombra perpetua, con suelos de madera que crujen sin razón, y una atmósfera tan pesada que parecía que el tiempo se movía más despacio. Los primeros días fueron normales, o al menos eso creí. Pero pronto comenzaron las cosas extrañas. Todo empezó con ruidos en la noche, pasos ligeros, casi como si alguien caminara descalzo por los pasillos. Me decía a mí mismo que era la madera acomodándose, o tal vez el viento. Pero cada noche, los pasos parecían acercarse más a mi habitación. Una noche, desperté de golpe. Había un frío intenso en la habitación, un frío que me calaba hasta los huesos. Me giré hacia la puerta, y ahí lo vi. Era un niño, de no más de 7 u 8 años. Estaba descalzo, con una camisa blanca que parecía antigua, casi como de otra época. Su rostro era pálido, con ojeras profundas, y sus ojos. Esos ojos eran lo peor. Estaban vacíos, sin vida, pero llenos de una tristeza que me paralizó. No podía moverme, ni siquiera gritar. El niño me miró por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Luego, lentamente, levantó una mano y la señaló hacia mí. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo, como si algo estuviera apretando mi pecho. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que había sido solo un sueño, pero en el fondo sabía que no lo era. Lo peor es que, desde esa noche, comencé a investigar la historia de la casa, y lo que descubrí me heló la sangre. Hace más de 100 años, un niño había muerto en esa misma casa, justo en el cuarto, que ahora era mi dormitorio. Había caído por las escaleras en un trágico accidente, o al menos eso decía. Después de eso, las apariciones fueron más frecuentes. Cada noche, el niño se acercaba un poco más, y cada vez me señalaba con más insistencia. Finalmente, decidí hacer lo que cualquier persona en su sano juicio haría: me mudé. Dejé la casa atrás, con la esperanza de que lo que fuera que estaba ahí, se quedara en ese lugar. Pero nunca me he librado de la sensación de que ese niño, o lo que sea que era, sigue buscándome.